Thierry Meyssan, periodista y activista político francés, es el autor de La Gran Impostura, en el cual afirma que los atentados del 11 de septiembre del 2001 fueron un atentado de falsa bandera perpetrado por los Estados Unidos, y denuncia el fin de la democracia norteamericana, así como la instauración de un régimen militar expansionista. Capítulo 1. El avión fantasma del Pentágono. El avión fue identificado como el Boeing 757-200 del vuelo 77 de American Airlines. Este fue el que se estrelló contra el Pentágono. A las 8:55 el Boeing descendió 29.000 pies y no respondía a las órdenes de la torre de control. El piloto encendió su radio por intermitencia, donde se podía escuchar una voz con fuerte acento árabe. No se realizó ninguna acción por parte de Estados Unidos. El Boeing chocó contra la fachada del edificio a la altura de la planta baja y la primera planta, todo sin dañar el magnífico césped en primer plano, ni el muro, ni el estacionamiento, como ni el helipuerto. Chocó contra una parte del Pentágono que estaba en reparación, por lo que había solo civiles y un militar. Viajaban 64 personas el Boeing, pero las cuales no saben cómo murieron, y su capacidad es de 273. El Pentágono no es muy alto lo que digamos, por lo cual alguien tuvo que sobrevolar la zona. Pero como se dice que se implantó el avión, no se sabe lo que realmente pasó con esas personas. Hosni Mubarak dice, al momento de entrevistarlo, que si hubiera sido un acto terrorista extranjero, la prensa de Estados Unidos hubiera mencionado todo tipo de hipótesis, pero esto no se vio en ningún periódico o revista. También nos dice que esa maniobra que se hizo al momento del ataque era muy difícil, por lo cual no era cualquier persona. Habría conocido antes el lugar. Muchas personas que conducían su automóvil por la autopista que bordea al Pentágono escucharon el ruido de un avión que pasaba sobre sus cabezas. Por su capacidad de maniobra no pudo ser un avión comercial, sino un aparato militar. Primero se identificaron en el radar supuestamente que estaba sobre la Casa Blanca. Este giró y se dirigió al Pentágono en una maniobra que era muy difícil realizar con el avión comercial. Este aparato, al atravesar el Pentágono, hizo un orificio de 2.3 y este diámetro que se maneja en los orificios del Pentágono solo se hacen con los misiles dirigidos que contaba la Fuerza Militar de Estados Unidos. Capítulo 2. Cómplices en la Tierra. El 11 de septiembre del 2001 a las 8:50, la cadena de televisión de noticias 24 horas CNN interrumpe su programación para anunciar que un avión de línea ha chocado contra la torre norte del World Trade Center. Como no tenían imágenes de la catástrofe, emite en pantalla un plano fijo de los tejados de Manhattan que permiten ver espirales de humo que escapan de la torre. Los norteamericanos comparan esta catástrofe con el 26 de febrero de 1993, que un camión bomba estalló en el segundo sótano del estacionamiento del World Trade Center, causando muerte a 6 personas e hiriendo a un militar más. Al comparar este evento con un acto terrorista, encuentran a su primer culpable, que es Osama Bin Laden, enemigo público del número 1 en Estados Unidos, al cual el FBI puso precio a su cabeza, $5 millones. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió al gobierno talibán su extradición. Los dos aviones fueron identificados por el FBI como Boeing 767, pertenecientes el primero a American Airlines, vuelo 11 Boston a Los Ángeles, y el segundo a United Airlines, vuelo 175 Boston-Los Ángeles. Las compañías reconocieron haber perdido esos aviones. Gracias a algunos pasajeros que contaban con sus teléfonos móviles, llamaron a sus allegados con el transcurso de la operación. Se sabe que los piratas aéreos agruparon a los viajeros en la parte trasera del avión, como se hace habitualmente para aislar al personal técnico. La Agencia Federal de Gestión de Crisis encargó una comisión de investigación a la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Según el informe preliminar, la combustión del carburante de los aviones habría desprendido un formidable calor que habría fragilizado la estructura metálica central. Los bomberos afirman haber oído explosiones en la base del edificio y redaman la apertura de una investigación independiente. Se dice que en el World Trade Center fueron identificadas balizas que funcionaban para guiar a los aviones desde el edificio, y estas fueron identificadas por los radios. Las primeras imágenes tomadas de esta catástrofe fueron capturadas por los hermanos Jules y Gideon Naudet, y estas fueron publicadas 13 horas después del atentado.
Capítulo 3. Topos en la Casa Blanca. Fueron alertados de un nuevo tipo de amenaza que sería la Casa Blanca y el Air Force One, que es el avión presidencial. Los principales dirigentes son refugiados en búnkeres subterráneos como el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia situada en el ala oeste de la Casa Blanca, Mount Weather y Virginia y Lugar R. Bush se dirigía a Luisiana, luego cambió de rumbo a Nebraska, en el cual es la sede estratégica de mando de los misiles nucleares. El presidente exagera al imaginar el avión suicida sobrevolando Washington en busca de un blanco. Cheney inventa que hay un nuevo avión y este persigue al Air Force One y pretende estallarse en pleno vuelo. Bin Laden contaba con los códigos de la DEA, Oficina Nacional del Reconocimiento, Inteligencia de la Fuerza Aérea, Inteligencia del Ejército, Inteligencia Naval, Cuerpo de Inteligencia de los Marines, del Departamento de Estado y del Departamento de Energía. Se dieron cuenta que tenían estos códigos ya que le hicieron una llamada personal a Bush y para hacer esa llamada necesitaba un código para que dirigiera la llamada directamente. En el 2001 fue detectado Robert Hansen por robar los códigos. Esto se dice porque tenían tres hipótesis. Primera, que Bin Laden hackeó el sistema. Segundo, que hay una serie de pasos para conseguirlos. Y tercera, que había gente infiltrada dentro de ella. Hubo una amenaza, pero al final se disipó. Se puede concluir que el presidente Bush negoció y creyó en un chantaje. Esto se fundamenta en el momento en que se va al segundo búnker, que es la sede de los misiles nucleares. En la versión oficial desaparecieron los códigos. Bush da un comunicado a su pueblo norteamericano en el cual no menciona terrorismo o terrorista y solo menciona que pasan por una prueba y que superarán aquella. Capítulo 4. El FBI hace aspavientos. El FBI hizo una investigación llamada Pen Bomb en el cual ocupó la cuarta parte de su plantilla. En el transcurso de los 3 primeros días, recibió 3.800 mensajes telefónicos, 3.000 correos electrónicos y 2.400 notificaciones de su gente sin información. El 14 de septiembre, el FBI publica la lista de los presuntos 19 piratas aéreos y todos eran extranjeros. La hipótesis del terrorismo interno fue descartada por un principio, por el contrario, se apuntaba ya a Osama Bin Laden. A los piratas se les catalogó como kamikazes, pero según la psicología el suicidio es eminentemente individual. Si eran kamikaze, entonces no eran fundamentalistas islámicos, porque el Corán prohíbe el suicidio. Supuestamente se encontraron manuscritos en árabe que hablaban sobre los kamikazes, dentro de una maleta perdida de Mohammed Atta. El segundo en un vehículo abandonado en el aeropuerto de Dulles por Nawab al-Hassami, y el tercero entre los restos del vuelo 93 que estalló en Stony Creek Township, Pensilvania. Eran árabes y musulmanes, la mayoría saudíes. Tenían una educación, actuaban por ideal y no por desesperación. La lista que publicó sorprende que no figuren los nombres de los piratas aéreos. Es como si hubieran sido borrados los nombres de los piratas aéreos. Los poseedores de la información confidencial habían realizado $5 millones en plusvalías con United Airlines, $4 millones con American Airlines, $1.2 millones con Morgan Stanley Dean Winter y $5.5 millones con Merrill Lynch. El banquero Cromwell se convirtió en el consejero de la CIA, cooperó sin dificultad con las autoridades, pero el FBI renuncia a esta pista y cerró la investigación. Capítulo 5. Respuesta o ganga. Recomiendan una respuesta proporcional, como en 1998 por Bill Clinton, donde lanzaron misiles Tomahawks por los ataques de Salam y Nairobi. Su propuesta era la intervención militar en suelo afgano. El veterano Henry Kissinger, exsecretario de Estado y supervisor de todas las acciones clandestinas de los servicios secretos, dijo que debería responder con tranquilidad, de modo reflexivo pero inexonerable. El presidente Bush dijo: los deliberados y letales ataques perpetrados ayer contra nuestro país eran algo más que de terror, eran actos de guerra, por lo tanto nuestro país tiene que unirse con una determinación y firmeza en la que no caen fisuras. La libertad y la democracia han sido atacadas. Esto fue lo que dijo el presidente Bush. Los países se preocupan por la CIA, minimizó la amenaza y también se hacen la pregunta sobre la habilidad. De repente, tan indiscretos y fueron demasiado rápidos en la investigación del FBI. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la resolución 1368, en la cual reconoce el derecho inherente de Estados Unidos en la legítima defensa individual o colectiva de acuerdo con la Carta de San Francisco. Este tratado no justifica la justicia por su mano o atacar a estados. Este nada más les permite romper la soberanía, pero no derrocar gobiernos.
Los estados rechazan precipitar una guerra contra el terrorismo. Jacques Chirac, presidente de Francia, viajó a Estados Unidos con visita prevista desde hace tiempo. En una conferencia de prensa dieron un comunicado de tomar cartas en el asunto sobre los atentados. Reino Unido procedió al mayor despliegue de tropas marinas y Egipto trasladó 40.000 a la zona, pero esto lo hicieron antes de que se fueran hechos los atentados contra Estados Unidos. Capítulo 6. De la oración fúnebre a la Guerra Santa. Dios Todopoderoso no ha retirado su protección, porque nos revolcamos en busca de los placeres materiales y el sexo. Esto fue dicho por el evangelista Pat Robertson. Bush proclamó el viernes 14 de septiembre el Día Nacional de la Oración y del Recuerdo de las Víctimas de los Ataques Terroristas del 11 de septiembre del 2001. Para ello, firmó un documento que decía que el 13º día de septiembre del año 2001 de nuestro Señor 220º año de la independencia de Estados Unidos. Bush pronunció una homilía, prosiguió su pupilo. 14 de septiembre, 43 estados de Europa y otros países siguieron el ruido del presidente de Estados Unidos y hicieron una plegaria que constituye un hito histórico. Los opositores señalaron que este teatro parecía dar credibilidad a que miles de víctimas estadounidenses veían más que todas las víctimas de los recientes genocidios. Jacques Chirac y Lionel Jospin fueron asesinados el 12 de septiembre antes de que Bush decretara delito norteamericano simplemente por haber hablado mal de él. Capítulo 7. Plenos poderes. El presidente autorizó recurrir a toda fuerza necesaria y apropiada contra todo estado, organización o persona que se haya confirmado que se haya preparado, autorizado, ejecutado o facilitado los ataques terroristas que se produjeron el 11 de septiembre del 2001. El 20 de septiembre da un comunicado al Congreso en donde oficialmente señala a Osama Bin Laden. Creación de la OMS. Fue creada por Bush, que pasaba por su mando nada más, no necesitaba autorización de otra gente. Secretario Rumsfeld declaró que el Estado que ha sufrido en esta investigación los hechos es una mala opción. Segundo lugar, y cuando se le suministra información a las personas que se han recibido la habilitación para este tipo de información, los que salen perdiendo son los hombres y mujeres de uniforme. El 4 de octubre se les prohíbe hablar a los proveedores de armas con los periodistas y el 5 de octubre el presidente Bush estuvo violando la Constitución y ordena que el gabinete no deje información a sus parlamentos. El 18 de octubre de los jefes de la oficina del ministerio y la información de carácter confidencial será tratada únicamente en los lugares previstos con las personas que se disponga a la vez. El 11 de septiembre el FBI solicita a las compañías aéreas que no se pongan en contacto con la prensa. Se anuncia que se excluirán de la abogacía a todo jurista que intente iniciar un proceso de nombre de las familias afectadas. A los periodistas se les abstiene de difundir cualquier dato que pueda dañar la seguridad. Pero hubo 2 hombres que hablaron sobre Bush y estos fueron Ron Gooding y Dan Guthrie. Optaron una nueva ley que se llamó Us Patrio. Esta suspende varias libertades fundamentales, detienen a extranjeros sin razón alguna y al estar con sus abogados graban lo que dicen. Serán juzgados por comisiones militares, las cuales tienen su propio código y no tienen que probar pruebas en contra de ellos. El Departamento de Justicia detiene 5.000 sospechosos originarios del Cerca Oriente y el Reino Unido antiterrorista autoriza la detención de extranjeros sin razón. Canadá obliga a los periodistas a dar sus fuentes. En Italia los servicios secretos están autorizados a cometer cualquier delito y así sucesivamente. Capítulo 8. La culpa es de Bin Laden. Osama Bin Laden fue el principal sospechoso del acto terrorista. Este personaje en 1957 se diplomó en gestión de empresas y economía. Al ser contratado por Estados Unidos por parte de la CIA, gestionaba las necesidades de este mundo heteróclito en un fichero informático llamado Al-Qaeda. Ayudó a Estados Unidos a derrocar a la Unión Soviética. Estados Unidos se olvidó de Afganistán y lo dejó en las manos de los señores de la guerra. En 1998 mandaron a bombardear supuestos a donde creaban armas biológicas y químicas, pero al llegar al lugar no encontraron más que aspirinas. George Bush padre sale beneficioso en las maniobras bursátiles del 2001 por el banco BCC. Capítulo 9. Los negocios continúan. Osama Bin Laden da un mensaje en el que decía que
Las consecuencias que obtenía Estados Unidos eran por sus acciones y eran por obra de Alá. En la zona de Afganistán también posee reservas de petróleo y de gas, al igual que piedras preciosas. El objetivo principal de NPD es explotar los recursos del mar Caspio, pero la cuestión era transportarse y negociar con Rusia e Irak. Al construir los oleoductos, el tercero sería el más importante, pero este tendría que pasar por Pakistán y Afganistán. Se invita a la secta medieval, rompiendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estados Unidos prevé eliminar a los principales dirigentes de las facciones afganas y sustituirlos por un gobierno títere. Pakistán busca nuevos aliados y con ello inventa a una delegación china y le promete una puerta hacia el Océano Índico, a cambio. Para evitar eso, Estados Unidos se puso en ofensiva más rápido de lo previsto, y así el comandante Massoud fue asesinado. La operación tenía que llamarse Infinita Justicia o Justicia sin Límites. Capítulo 10. Operaciones secretas. ¿Cómo mantener el apoyo del público en operaciones militares? Esto es muy necesario, ya que si el público está en contra de las operaciones, el gobierno tendrá que cancelarlas. Por ello dicen que era necesario mantener el apoyo del público. La operación se llamaría Libertad Duradera y harían todo lo posible para vengar a todos los caídos norteamericanos. El 12 de octubre, cartas envenenadas a periodistas y parlamentos. Estas eran envenenadas por anthrax, que era un polvo blanco. Después de que fallecieron 5 por ese químico, la gente empezó a usar cubrebocas y guantes de látex para cubrirse, pero a veces eran bromas de estudiantes. El Departamento de Defensa utiliza la tortura en Guantánamo. Lo utiliza ahí porque no es territorio norteamericano y ya que el Código Federal evita o niega la tortura, por eso se los llevan a los cómplices ahí. Mary Robinson se indigna porque es una persona que está dentro de la ONU y dice que no deben ser tratadas así las personas, ya que es un ser humano. Por más que haya hecho un acto de violencia de tal magnitud, no merece ser tratado así. Y el presidente Bush dice que hay que hacer la guerra contra el terrorismo, pero esta frase no tiene límite, ya que con un ideal y sea apoyado, se hará cualquier cosa, aunque ésta se corrompa la ley.